que es Fundamentos Generales de la Enfermera Perioperatoria. O sea, qué es lo que nosotros, como un pequeño refrescamiento, ¿no?, de por qué hemos hecho la especialidad y qué es lo más importante desde que empezamos esta especialidad hasta el día que nos vamos a retirar de nuestro servicio de centro quirúrgico. Vamos a hacer, a pesar de que la tecnología avance, las especialidades incrementen sus técnicas operatorias, aparezcan los robots, qué sé yo, pero siempre los principios y los fundamentos generales de la enfermera perioperatoria van a ser los mismos, ¿no? Dice la enfermera quirúrgica, primero tiene que siempre tener en cuenta de que está fundada en su conocimiento, en el aspecto psicomotor, en sus habilidades y en la afección, ¿no? Todo esto, cuando hay una intersección entre el conocimiento y la afección, siempre va a existir un pensamiento crítico, y entre el aspecto psicomotor y la afección va a existir un criterio clínico, ¿no? Y la intersección de estos tres aspectos de la enfermera quirúrgica va a dar el pensamiento crítico más el criterio clínico, va a dar la competencia. Ustedes saben que esa competencia puede ser una competencia actitudinal, una competencia procedimental y una actitud cognitiva, ¿no es cierto? Una competencia cognitiva, o sea, todo desarrollo de nuestro trabajo, de nuestro quehacer diario como enfermeras de quirófano, vamos siempre a tener una información científica en la que se basan todas nuestras acciones, responsabilidades, competencias, funciones, ¿no? El conocimiento de anatomía, fisiología, microbiología, cicatrización de las heridas, farmacología, técnicas asépticas estériles, terminología de procedimientos, técnicas quirúrgicas, ciencias del comportamiento. Todo ese es el conocimiento básico que tenemos como enfermeros de quirófano. Luego, en el aspecto psicomotor, desarrollamos habilidades, ¿no? Así, si estamos del lado diestro, instrumentaremos del lado derecho, pero si estamos del lado izquierdo, de igual manera, no vamos a transgredir, sobrepasar la mesa de Mayo, sino desarrollaremos la habilidad del lado izquierdo, ¿no? La mecánica corporal, el cuidado y manejo del instrumental, anticipándonos a las necesidades, medidas de seguridad y cuidado del paciente. Y en la afección, las características y el comportamiento, ¿no? Eso que no debe afectar con los años que trabajamos en un centro quirúrgico. Cuándo, dónde y con quién, ¿no? Nosotros tenemos que seguir trabajando. Luego, los valores morales, la ética, que es un aspecto importantísimo que tenemos los enfermeros de quirófano. ¿Qué aspecto es? La conciencia quirúrgica. Es un aspecto valiosísimo, que es la única especialidad que la maneja, pero no solo es para los enfermeros, es para todo profesional y personal que trabaja en un centro quirúrgico. Que las enfermeras lo fortalecemos con el quehacer diario, con los otros integrantes del equipo quirúrgico, con los médicos, los tecnólogos o los técnicos de enfermería. Sí, pues nosotros siempre lo tenemos presente en nuestro quehacer diario, ¿no? Las relaciones interpersonales, las habilidades de intercomunicación, actitudes y sentimientos, responsabilidades legales y manejo del estrés, así como la motivación. Entonces, el equipo al cuidado del paciente quirúrgico, o sea, no es solo el enfermero, ¿no? Nuestra razón de ser siempre en los cursos, digo yo, ¿quién es? Nuestra razón de ser como enfermeros es el paciente, ¿no? Por eso hemos elegido ser enfermeros. Y en sala de operaciones, el paciente quirúrgico. Entonces, este equipo está formado por 2 o más personas capacitados que tienen propósitos comunes y coordinan sus esfuerzos para lograr una atención continua al paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía. Se incluye a todo el personal que se relaciona con el paciente, tanto el que tiene contacto directo como el que por su servicio, con el que por su servicio es esencial y contribuye de manera indirecta en su atención. O sea, este equipo quirúrgico es como una orquesta sinfónica. Todos son importantes en la orquesta, todos, ¿no? De igual manera, en el equipo quirúrgico, todos somos importantes, ¿no? Porque cada uno hace su trabajo. Por eso es importante conocer las instalaciones físicas, ¿no? O sea, saber definir qué es un centro quirúrgico, ¿no? Porque muchas veces definimos, nos equivocamos, un
centro quirúrgico con una sala de operaciones, con un quirófano, ¿no? Entonces, un centro quirúrgico es el conjunto de ambientes cuya función gira alrededor de las salas de operaciones y que proporciona al equipo quirúrgico las facilidades necesarias para efectuar procedimientos quirúrgicos en forma eficaz y eficiente en condiciones de máxima seguridad con respecto al paciente y personal que labora en este servicio, ¿no es cierto? Y ya lo que también antes estuvo la colega viendo es respetando y conociendo las áreas de un centro quirúrgico, que ya está sobreentendido, que lo conocemos y que nosotros lo hacemos respetar durante nuestras labores, ¿no? El área negra, gris y el área blanca. Esas son las áreas de un centro quirúrgico. El paciente, el razón de ser de la enfermera, ¿no? ¿Qué paciente? El paciente quirúrgico, para todas las que trabajamos en sala de operaciones. Este paciente va a ser atendido por todo un equipo en donde está la enfermera de anestesia, en este caso, ¿no? En otros países hay una enfermera encargada de anestesia, está la enfermera instrumentista, la enfermera circulante, el personal técnico, el químico farmacéutico, el personal de la central de esterilización, que de una u otra manera, en forma indirecta, también participa en la atención de este paciente, proporcionando todo el material que se utilizará para su cirugía. Servicios de ingeniería y mantenimiento, todos los equipos que funcionan en un centro quirúrgico tienen que ser revisados por el servicio de ingeniería y mantenimiento. Entonces, su atención indirecta al paciente también es proporcionada por ellos. Por el anatomopatólogo, como antes estaba diciendo la colega, ¿no? En el aspecto del análisis de todas las muestras, porque casi el 60 o 70% de los pacientes que atendemos en un centro quirúrgico son con patologías oncológicas, ¿no? Y algunos son otro tipo de patologías que hacen su tratamiento quirúrgico o para el estudio de cualquier otra pieza de anatomía patológica. El radiólogo, ¿por qué? Porque ahora las cirugías son mínimamente invasivas, ya sean las endoscópicas o las cirugías por radiología intervencionista, ¿no? Eso también hace que el personal de radiología también ya se integre como parte del equipo quirúrgico y sepa las normas de asepsia para poder respetar todo la distribución y el entorno en razón al paciente, ¿no? Para disminuir los riesgos de infección o eventos adversos. Luego, el laboratorio es importantísimo también. Ya habíamos hablado del laboratorista, y en el aspecto que actualmente ya se está dando, bueno, en la mayoría de los hospitales, que las unidades de recursos quirúrgicos están siendo gestionadas por los químicos farmacéuticos. Entonces, los químicos farmacéuticos también ya están contribuyendo para la atención del paciente con la distribución de los insumos, ¿no? Anticipándose con los kits, preparando y también coordinando a la vez que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos las que vemos en el momento el requerimiento del paciente y dando alternativas de solución frente a la ausencia de determinado material, ¿no? Lo que todavía los químicos farmacéuticos, como no entran directamente a la atención del paciente en el entorno estéril, entonces no tienen esa facilidad y creo que nunca lo van a lograr. Siempre va a haber esa coordinación con la enfermera de quirófano, ¿no? La enfermera de quirófano le dirá, ya no tienes injerto óseo, pero hay injerto óseo con polímero, o hay otro tipo de injerto, o hay cabezas femorales. O sea, la cosa es de que a veces ellos dicen, no, por si acaso el traumatólogo o el neurocirujano me ha pedido injerto óseo liofinizado, pero no hay. Entonces no se puede suspender una cirugía por eso. Pero dicen, no tienes eso, pero tienes cabeza femoral. La cabeza femoral, los cirujanos pueden hacer chips, o si no tienes, ¿qué tienes? Tienes masilla de hueso o el hueso puti. O sea, y a uno le da alternativas. ¿Por qué? Porque de repente las enfermeras, pues sí, estamos más cerca en el día a día al tratamiento quirúrgico de este paciente. Es así que nosotros ya universalmente está definido el término de enfermera perioperatoria. Antiguamente, cuando yo ingresé al Hospital Almenara, había la definición, ¿no? Enfermera instrumentista 1, instrumentista 2, porque se daban que ambas enfermeras estaban en la misma capacidad, competencia, responsabilidad y realizaban las mismas funciones, ya sea como enfermera instrumentista o como enfermera circulante, ¿no? Pero ambas eran instrumentistas. Ahora no, ya estamos unificadas a nivel
mundial como la enfermera perioperatoria. Ya está definido, o sea, en los Estados Unidos, en Europa, en las guías de procedimiento de las sociedades de enfermeras como enfermeras perioperatorias, que es la enfermera quirúrgica profesional que cumple funciones durante las fases preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias en atención al paciente quirúrgico. Por lo tanto, el término perioperatorio es exclusivo e incorpora la experiencia total del paciente cuando la intervención quirúrgica se acepta como tratamiento de elección. Entonces, esto se realiza en salas de operaciones, salas de procedimiento endovascular. ¿Por qué? Porque hay tratamientos quirúrgicos que se hacen por ese tipo de abordaje endovascular en salas radiológicas donde está una enfermera quirófano. ¿Por qué? Porque una cirugía mínimamente invasiva, por cualquier situación o circunstancia, se convierte. Entonces, el que realiza el procedimiento, por decir en el caso de la almenara, les digo, ¿no? Porque hay trabajo, la cirugía endovascular lo hacen los cirujanos vasculares, lo hacen los médicos radiólogos y lo hacen los médicos cardiólogos, ¿no? Estos tres médicos especialistas realizan procedimientos endovasculares, ¿no? De colocación de stent en coronarias, dilataciones, colocación de stent en la arteria aorta descendente, torácica, qué sé yo, en algún segmento. Ambos hacen. Pero quien asiste es la enfermera perioperatoria. Este paciente se puede complicar. Puede ser que al momento de realizar este procedimiento, el introductor, la guía, qué sé yo, se atasca. Intenta y no solucionan el problema. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a pasar a cirugía abierta. Entonces, ¿quién tiene que anticiparse y prever eso? Es con su conocimiento la enfermera perioperatoria, ¿no? Porque si es en una zona de procedimiento, anticipará para que preparen una sala en centro quirúrgico, en una sala de procedimiento de cielo abierto, ¿no? Con lo que ya se tiene todo listo, el paciente pasa inmediatamente con ambú o con ventilador portátil para ser tratado y solucionado su problema. Entonces, la enfermera perioperatoria brinda cuidados por medio del uso del proceso de enfermería en forma eficaz sin comprometer la calidad del cuidado. Eso tenemos que tener en cuenta e incorporar este término para todas las enfermeras que somos especialistas en centro quirúrgico. Los objetivos de la enfermera perioperatoria deben tener conocimiento sobre los procedimientos quirúrgicos, la técnica quirúrgica, la anestesia, así como la recuperación, ¿no es cierto? Eso es importantísimo en nuestro quehacer diario y es lo que ya lo realizamos en forma rutinaria, sea en la especialidad que sea. Porque cuando vamos a trabajar nosotros, a pesar de que nos figurativamente nos dicen, ya, estos 6 meses vas a estar en el pool de cirugía cardíaca, estos otros luego rotas a neurocirugía, luego rotas a ortopedia y traumatología, y así sucesivamente nos rotan, pero cuando se termina una cirugía en un programa, en un quirófano, entonces para hacer uso efectivo de ese quirófano, nos ponen las cirugías de cualquier especialidad para poder ir avanzando. Eso quiere decir que las enfermeras estamos en la competencia de poder desarrollar o asistir a esa cirugía. Planifica y organiza la atención de enfermería perioperatoria en el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio del paciente quirúrgico con el fin de satisfacer las necesidades individuales de cada paciente quirúrgico. Entonces, el objetivo global de la enfermera es mejorar la atención durante la intervención quirúrgica por medio del equipo del quirófano y mejorar los resultados de la misma. O sea, eso es nuestro objetivo todo el día, ¿no? Y es la gran satisfacción que nos da el poder realizarnos como profesionales, ¿no? Y hacernos sentir bien y contentas a pesar del agotamiento físico o intelectual que hayamos tenido, porque nosotras somos las que sobrellevamos el estrés tanto del cirujano, de la colega que está instrumentando, del anestesiólogo, ¿no? Entonces, la integración del proceso de enfermería en las fases perioperatoria, ¿qué es lo que hacemos?
Nosotras como enfermeras hacemos en el preoperatorio la valoración y la planeación, ¿no?, de nuestro trabajo en el quirófano que estemos programadas. Luego, en el intraoperatorio realizamos la cirugía y en el postoperatorio realizamos la evaluación, ¿no?, integrando el proceso de enfermería en esta fase perioperatoria. Las funciones, ya creo que eso también ya está unificado de cierta forma, pero hay todavía instituciones en nuestro país en el que no ha integrado a la enfermera perioperatoria como circulante, ¿no? Hay clínicas o instituciones de salud, porque en salud sí ya está bien definido y establecido que debe haber una enfermera instrumentista y una enfermera circulante. En algunas instituciones todavía se da que solo hay enfermeras instrumentistas o solamente circulantes. Sin embargo, eso no quita que nosotros debemos saber cuáles son las funciones tanto de la enfermera circulante como de la enfermera instrumentista. Otro aspecto importantísimo por lo que es la presencia de la enfermera en centro quirúrgico es valorada, es por la aplicación y hacer respetar las normas de asepsia. Pero estas normas de asepsia, ¿en qué están basadas? Desde 1827, uno de los padres de las técnicas de asepsia ha sido Joseph Lister, ¿no? Que se considera el padre de la cirugía moderna. Prosiguió con el trabajo de Pasteur, Louis Pasteur, ¿no?, en vista de la relación entre bacteria o infección. Era conocida. Realizó una investigación en busca de los agentes químicos para combatir bacterias e infecciones quirúrgicas. Utilizó la solución de fenol y redujo la mortalidad de los pacientes en cierto grado. Ya en 1879, en una reunión médica de Ámsterdam, que la profesión médica aceptó el principio antiséptico de Lister en las intervenciones quirúrgicas, ¿no? O sea, ya es una institución que, como vemos, va progresando con el desarrollo de los años, con el incremento del conocimiento, ¿no? Los cirujanos alemanes ya juegan un papel importante en la transmisión de la asepsia y antisepsia. Gustav Neuer, en 1886, introduce el cloruro de mercurio para la limpieza dental, apoya la desinfección de los muebles, usa gorras, botas y esteriliza el material que está en contacto con la herida. La sepsis evoluciona con el desarrollo de la esterilización, la asepsia, ¿no? La asepsia. Entonces, Florence Nightingale ya en 1820 a 1910 recomendó que el uso y el aire y agua puras y el drenaje eficiente de la luz, de la limpieza y luz para lograr la salud. Ella creía que el ambiente tenía relación directa con la prevención de enfermedades. O sea, como ustedes ven, el desarrollo de las normas de asepsia han sido siendo ensayo-error, ¿no? ¿Por qué? Porque veían por qué se morían esos pacientes, por qué era importante lavarse las manos, por qué, cómo se transmitían las enfermedades de un paciente a otro. Los portadores, ¿quiénes eran? Los médicos. ¿Por qué? Porque examinaban a una paciente, evaluaban la siguiente sin lavarse las manos, ¿no? Ignaz Semmelweis apoyó la práctica de lavarse las manos. Louis Pasteur en 1822, quien demostró su teoría de gérmenes, que los médicos comenzaron a estudiar la causa de las infecciones y para controlarlas. Robert Koch, responsable del aislamiento del bacilo de la tuberculosis, fue quien apoyó el uso del bicloruro de mercurio como antiséptico. Estos descubrimientos desencadenan el interés por la asepsia, ¿no? O sea, el logro de vencer las infecciones dentro del centro quirúrgico también ha sido el conocimiento del personal que trabaja ahí y el respeto a las normas que estudiamos cuando hacemos la especialidad, ¿no? Porque son un conjunto de procesos y procedimientos que se realizan para la aplicación de estas normas. Hipócrates ya de 460 al 337 presagió la asepsia cuando recomendó irrigar las heridas con vino o agua hervida, y ahí Galeno, el griego. Y así, o sea, sucesivamente, desde los inicios de la creación del hombre fue evolucionando, ¿no? Desde los métodos que se utilizaban el fuego para eliminar las pestes, los microorganismos, hasta Joseph Lister
quien evidenció ya científicamente cómo el lavado de manos era un aspecto importantísimo y el uso de algunos antisépticos para lograr la eliminación de los microorganismos dentro de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, estas técnicas de asepsia no existirían o no estarían fortalecidas sin la conciencia quirúrgica, ¿no? ¿Qué era conciencia? ¿Qué era conciencia, colega? Todos tenemos conciencia, ¿no es cierto? Es esa voz interior nuestra que nos dice que lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Entonces, esa conciencia, ¿cómo lo aplicamos en centro quirúrgico? La conciencia quirúrgica establece solo por medio de la regla de oro quirúrgica que dice: haga al paciente lo que quisiera que otros le hicieran a usted. Se debe considerar al paciente como uno mismo o como una persona querida. O sea, evitar utilizar material contaminado o contaminar o cuidar el entorno estéril. La práctica correcta de la asepsia contribuye a un fundamento para la aparición de la conciencia madura. La conciencia dicta que debemos tomar la acción adecuada, ya sea que la persona esté con otras o esté sola sin ser observada. Eso es conciencia, o sea, esa es mi voz que me dice, aún me vean o aún esté sola, que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Está bien, está sobre todo estéril. ¿Por qué? Porque nadie nos dice, cada uno hace su trabajo o nos dice, ya contaminaste, ya chocaste, ya rozaste, y a veces el temor es más grande que nuestra propia voz interna. ¿Por qué? Por temor a que el cirujano nos diga algo, a pesar de que está contaminado, a veces lo utilizamos en el paciente. ¿Cuáles son los principios de las técnicas asépticas y estériles? ¿No? Entonces, estas técnicas asépticas y estériles está formado por la prevención de la infección. Entonces, ¿quiénes producen la infección? Los microorganismos, ¿no? Pero ¿qué tipo de microorganismos? Porque sabemos que existen microorganismos buenos y microorganismos malos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los microorganismos patógenos son los que nosotros tenemos que cuidar al paciente, ¿no? Están en el aire, en los objetos animados o inanimados, ¿no? Los microorganismos causan diferentes tipos de infección, bacterianas y no bacterianas. De igual manera, el aislamiento, o sea, el propósito evita que los microorganismos se transmitan de otros pacientes o que el personal debe utilizar para la atención el sentido común. La infección cruzada en el quirófano, cada paciente se considera potencialmente infectado. Esa es una norma de la bioseguridad, ¿no es cierto? Todos los pacientes nosotros tenemos que considerarlos potencialmente contaminados, no necesariamente viendo los resultados de sus estudios de laboratorio. Luego las precauciones universales en los que tenemos que utilizar todas las normas de bioseguridad que nos dicen las barreras de protección, la prevención de lesiones y punción, la eliminación de residuos, el lavado de manos y el manejo de las muestras. Entonces, esta diapositiva todavía está un poco antigua. ¿Por qué? Porque acá habla de lavado de manos. Nosotros en sala de operaciones no solo utilizamos lavado de manos, sino la higiene de manos, ¿no es cierto? Que ya la Organización Mundial de la Salud también la ha unificado su definición, que la higiene de manos es el procedimiento mediante el cual uno elimina o inhibe el desarrollo de los microorganismos, ¿no?, en las manos, mediante dos procedimientos. ¿Cuáles son esos procedimientos? El uso del agua y jabón o el uso del alcohol gel, ¿no? Entonces, es higiene de manos. Y el manejo de las muestras. Luego, las fuentes de contaminación, pues que son generalmente la piel, el cabello, las microgotas de la nasofaringe, los fomites, el aire o el error humano. El control ambiental, ¿no? El control microbiológico en el ambiente, las técnicas estériles y su aplicación. El personal estéril se lava y usa guantes, o sea, el personal del entorno estéril solo trata con personal estéril y el personal del entorno no estéril solo con personal no estéril, ¿no es cierto? Entonces, a veces también existen las bromas de las colegas que trabajan en central, ¿no? No existe personal estéril
no existe cirujano estéril, sino es un término que utilizamos porque toda la indumentaria que utiliza es estéril. Entonces abreviamos cirujano, en vez de decir cirujano que utiliza ropa estéril, material estéril, decimos esté estéril o no esté estéril, pero muchas veces lleva a la jocosidad de decir, no, pero si a una enfermera, a un médico no se le puede decir estéril porque no se le puede meter a un proceso de esterilización, ¿no? Pero no es así, sino es por la ropa que utiliza. Entonces, la esterilización es otro aspecto importantísimo dentro de sala de operaciones, ¿no? La esterilización y la desinfección. La esterilización es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas microbianas, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas, altamente resistentes, hongos y sus esporas y virus. Se entiende por muerte la pérdida irreversible de la capacidad reproductiva del microorganismo. Deben estar incluidos dentro de la definición de eliminación de las estructuras como priones, ¿no? Esta es una definición teórica, ¿no? Porque la definición también dice que hay 100% que se considera estéril, no, porque logarítmicamente también se dice que es 99.9%. La desinfección es el proceso que se elimina los agentes patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana. En la desinfección en centro quirúrgico, ¿qué tipos de desinfección utilizamos? Desinfección de alto, de nivel intermedio y de bajo nivel, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes tienen que orientar? Por decir, bajo nuestro mando está el personal técnico, y generalmente el personal técnico es el que realiza el proceso de desinfección del material de anestesia, de algunos, porque algunos se manda a esterilizar y algunos se pasan al proceso de desinfección. ¿Quién controla estos procesos? El enfermero, al igual que la limpieza de los quirófanos. A pesar de que ahora existen agentes desinfectantes como el ozono y el peróxido de hidrógeno con partículas de plata que los proveedores nos dicen que esteriliza el ambiente, entonces nosotros también tenemos que supervisar de que a pesar de que se utilizan esos procesos, siempre se tiene que observar y vigilar que el proceso básico es la limpieza, ¿no? La limpieza de estos quirófanos, así como para esterilizar y desinfectar, los pasos básicos. No se puede considerar un material limpio desinfectado si no se hace primero ¿qué proceso? El de lavado, el de secado, ¿cierto? Entonces, esos procesos básicos nosotros siempre tenemos que tener en cuenta para controlar en sala de operaciones, ¿no? Porque nosotros somos el personal que trabaja ahí. Los instrumentos quirúrgicos, las herramientas básicas del cirujano, o sea, también son supervisadas y cuidadas por el personal de centro quirúrgico. En algunos países, dentro de las normas del cuidado del instrumental, está el personal de la central de esterilización porque ellos lo procesan. Si ven que está deteriorado, ellos mismos lo cambian, pero todavía, por decir, en mi hospital, el cuidado, el mantenimiento y la reposición del material está a cargo del enfermero de centro quirúrgico, ¿no? Entonces, es el que valida de que o reemplaza un material que ya está deteriorado, tanto en cirugía convencional como en videocirugía, ¿no? O de cualquier otro instrumental. Ya pronto va a llegar la robótica. De igual manera, los procesos tienen que seguir cumpliéndose. O sea, en central de esterilización hay procesos para el instrumental convencional, hay procesos, lavadoras para instrumental de videocirugía. De igual manera, cuando llegue el momento en cirugía robótica, igual llegará los equipos para el proceso, porque no es una situación que solo se va a utilizar en la realización de la cirugía, sino desde el proceso de preparación de este material, de limpieza, de esterilización, también tiene que incrementarse otros factores, otros equipos en la central de esterilización y en sala de operaciones, ¿no? Para su utilización. Es importante también que el enfermero perioperatorio conozca y domine todo lo que son las suturas quirúrgicas, tanto las suturas convencionales como las suturas mecánicas, ¿no? Aunque estas suturas convencionales también son utilizadas en la cirugía endoscópica, ¿no? Para ahora ya, por decir, en el Hospital Almenara ya casi un
70% de cirugías ya se hacen por la técnica de videocirugía en la especialidad de estómago, hígado, páncreas, colon y cirugías de emergencia, ¿no? Donde las suturas se utilizan con la técnica de videocirugía, pero el material que se utiliza son las suturas convencionales. Igualmente hay suturas diseñadas especialmente para la videocirugía, donde el enfermero también ya está familiarizado para la utilización de este tipo de suturas. ¿En qué casos usar las suturas mecánicas de 2,5, de 3,5 o 3,8, la de 4, 4,5 o 4,8, dependiendo de la casa comercial? Y el cirujano también darles las alternativas, ¿no, doctor? Hay sutura mecánica de 3,5 por 60 o hay de 3,5 por 45, entonces se va incrementando el uso. O sea, no es una situación de nosotros decir no hay, sino siempre con nuestros conocimientos da la alternativa de qué otra cosa puede utilizar, dependiendo también la estructura anatómica para la que va a usar, ¿no? Porque hay suturas mecánicas que son de acuerdo al alto de la rama de la grapa, puede ser para tejido grueso o para tejido vascular o para bronquio. En el caso de cirugía de tórax, que también es bastante, se utilizan las suturas mecánicas, ¿no? De igual manera, las suturas lineales cortantes y las suturas circulares. La electrocirugía es algo que ha aportado grandemente en el desarrollo y disminución de los tiempos operatorios, porque el conocimiento de la electrocirugía hace de que el paciente ya no tenga complicación. ¿En qué? En el sangrado. ¿Por qué? Porque esta unidad electroquirúrgica ha sido creada justamente para producir hemostasia, luego corte y coagulación, la mezcla, ¿no? El blend. Ya después vino las demás formas de producción de hemostasia, como el spray, ¿no? Que generalmente utilizan los cirujanos tanto en videocirugía como en cirugía convencional. Es importante que el enfermero de sala de operaciones conozca la unidad. ¿Por qué? Porque muchas veces ingresan al servicio las placas de retorno ahora que usamos descartables y a veces no lo hacen o no son universales a todos los equipos de sala. ¿Por qué? Porque por licitación y por costos sabemos que en cada quirófano existe diferentes modelos de unidades electroquirúrgicas. Entonces, cuando ingresa un material de placas de retorno tenemos que ver que sean compatibles con todas las unidades. Si no, le hemos puesto todo, hemos preparado todo al paciente y al momento de conectar y el cirujano ya va a empieza a renegar. ¿Por qué? Porque no hemos previsto anticipadamente de que sí es compatible con la unidad electroquirúrgica, ya sea la placa de retorno, o sea, el cordón bipolar o el cordón monopolar. De igual manera, los pedales, ¿no? O sea, a veces nosotros en un día entró una cirugía de hernia y al día siguiente va a entrar una de neurocirugía, y en neurocirugía sí o sí es indispensable el uso de la corriente en modo bipolar. Entonces, a veces antes de que empiece o de que llegue el paciente no hemos previsto el pedal de la unidad, y a veces bien en el servicio existen solo 2 pedales y estamos a quien llega temprano se agarra el pedal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que también prever y priorizar. No es cuestión de que me agarre un pedal de bipolar si no lo voy a usar, sino facilitar a la colega, porque hay colegas que también agarran el pedal y dicen, no, por si acaso me lo voy a quedar. Y no es por si acaso, sino es porque el paciente lo necesita. Siempre actuar con criterio profesional. Entonces, es importante, una de las características del perfil profesional de la enfermera es ser acuciosas, con conocimiento actitudinal, procedimental, ¿no? Para determinar si todo esto son compatibles, todos los elementos que vamos a utilizar para el momento de la cirugía. El equipamiento del quirófano es única y exclusivamente responsabilidad ¿de quién? Del enfermero de sala de operaciones, ¿no? Antes de que llegue el paciente. ¿Quién llega primero al centro quirúrgico? El enfermero. Nosotros llegamos antes que los médicos, anestesiólogos, antes que el paciente, antes que los cirujanos. Nosotros sabemos todo lo que desde la climatización, a qué temperatura está nuestro ambiente, cuánto de humedad, cuántos recambios de aire por hora. En la parte de anestesia, en nuestro país no existe la enfermera anestesista. Sin embargo, la enfermera circulante asiste al anestesiólogo durante la inducción y la intubación. Entonces uno ya sabe
qué hoja de laringoscopio, si es varón, si es mujer, la guía, si está la jeringa de CAP, si está la mascarilla, el tubo orofaringio, ¿no? Entonces ya nos hemos anticipado hasta los esparadrapos para los tubos, ya la enfermera desde que llega ya vio la parte de anestesia. Si es una cirugía digestiva, siempre va a usar una sonda nasogástrica, dejamos la sonda, los guantes, la silocaína gel para que el anestesiólogo pueda realizar en el momento. Luego pasamos a asistir a la enfermera instrumentista y luego a todo el equipo quirúrgico. Lo primero que hacemos es recibir a nuestro paciente y verificar la identificación del paciente a través de las pulseras, ¿no? Vemos la pulsera, preguntamos al paciente si está en Glasgow 15, vemos la pulsera de identificación y verificamos que la historia corresponda al paciente, el momento de recepcionar al paciente. Nosotros generalmente recepcionamos al paciente antes de que lleguen los médicos, entonces ya sabemos hemos leído todita la historia del paciente, si tiene primero las autorizaciones de la cirugía, de la anestesia, los exámenes de laboratorio, los antecedentes clínicos, quirúrgicos, alergias y todo lo que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque también eso nos va a ayudar a aplicar ¿qué hoja? La hoja de cirugía segura. Y en el quirófano procedemos a pasar al paciente, acá como ven, ¿no? Con ayuda. Muchas veces ya la enfermera instrumentista se está lavando, lo hacemos con el médico residente y el médico anestesiólogo. Acá ya procedemos a preparar al paciente para que pueda, para que ya en este caso ya lo han anestesiado, ya está haciendo la comprobación de los equipos y está todo listo para poderle pasar, ¿no? La comprobación de los equipos lo hacemos antes de que llegue el paciente porque ahorita ya deben estar funcionando todo. En el Hospital Guillermo Almenara, ustedes conocen, hacemos todas las especialidades quirúrgicas, todas. A nosotros nos vale de mucha experiencia, por decir ser enfermeras de quirófano con conocimiento en videocirugía y estar en el momento de la neurocirugía, por decir, ¿no? Como es en este caso. En este caso es la resección microquirúrgica de una hernia dorsal en un paciente a través de la videocirugía y complementada con la microcirugía, con el uso del microscopio y su posterior fijación transpedicular. Entonces la enfermera está en toda la competencia de poder realizar todas estas técnicas quirúrgicas durante todo el desarrollo de la cirugía del paciente de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Eso es en la especialidad de neurocirugía, puede ser en la especialidad de cirugía cardíaca, en la especialidad de otorrinolaringología, en la de cirugía general y en diversas especialidades, ¿no? Que generalmente son cirugías de alta complejidad. Y donde ya cada vez pues incrementan los equipos biomédicos, ¿no? Mayor cantidad de tecnología. Una vez terminada la cirugía, la enfermera pasa a la unidad de recuperación posanestesia acompañando al paciente y reportando a la enfermera de recuperación todas las incidencias desde la llegada del paciente en el pre, intra y posoperatorio hasta su llegada, en qué condiciones se está llevando el paciente a la unidad de recuperación posanestésica. Ha sido una pequeña y breve reseña de todos los fundamentos de la enfermera perioperatoria, ¿no?